Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Marcos Quispe Paco. Soy de la carrera de informática de séptimo semestre de la Universidad Mayor de San Andrés. Y hoy les vengo a presentar las formas normales de una base de datos. Bien, pues comencemos. Introducción. La normalización se podría definir de una manera sencilla como el proceso de organizar y estructurar los datos de forma que se minimice la redundancia. Este proceso se basa en un conjunto de pautas o reglas de normalización. Y bien, les hablaría sobre los antecedentes, la historia de la normalización de una base de datos, pero el video se haría muy largo y aburrido. Y pues ustedes dejarían de verlo, así que nos saltamos esa parte y vamos a las reglas de normalización, que son la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la forma normal de Poisson, la cuarta forma normal y la quinta forma normal. Y en este video llegaremos a ver hasta la tercera forma normal. Por lo general es hasta la tercera forma normal donde ya se normaliza la base de datos. Pero a partir de la forma de Poisson en adelante no es muy necesario, pero sí sería en casos muy especiales. Bueno, empecemos hablando de la primera forma normal. La primera forma normal nos dice que debemos evitar campos repetitivos, procurar tener campos con valores atómicos, procurar dependencia funcional de los atributos no clave hacia el atributo clave. Expliquemos mejor esto con un ejemplo. Como vemos aquí, tenemos una tabla que tiene un ID, un nombre, un apellido, un puesto, un salario y sus emails. Y como vemos también, acá esto es un valor atómico porque solo tiene un solo dato en una sola columna. En cambio, si vemos la segunda fila, vemos que José tiene 2 emails. Y con esto ya estaríamos rompiendo la primera forma normal y tendríamos un problema. Lo primero que deberíamos hacer sería separar la tabla de arriba en 2 tablas, donde tendríamos que en la primera tabla estaría el ID, el nombre, el apellido, el puesto y su salario. Y en la otra tabla tendríamos el ID de José, su email de José y más abajo tendríamos nuevamente el ID de José y su segundo email. Como podemos ver, no hemos perdido información, simplemente la separamos para que sea más óptimo. Y como vemos, esta forma normal es lo que elimina los valores repetitivos dentro de una base de datos. Eso sería la primera forma normal. ¿Cuál es la segunda forma normal? La segunda forma normal nos dice que la tabla debe estar en la primera forma normal. Evitar dependencia parcial. Veamos mejor esto con otro ejemplo. Como vemos en esta tabla, tenemos el código del empleado, el código del departamento, el nombre, el departamento y los años. Como podemos observar, tenemos que estas 2 columnas llegarían a ser la llave primaria. Y también vemos que esta tabla ya cumple con la primera forma normal. Pero ¿qué pasa con la dependencia parcial? Entonces, vemos aquí, si se fijan, el nombre depende del código del empleado. Y también si vemos el departamento, depende del código del departamento. Pero ¿qué pasa con años? No depende solo del código del departamento, también depende del código del empleado. Entonces, la forma correcta sería crear una tabla con el código, el nombre, y en la otra tabla tendríamos el código del departamento y el departamento. Y en esta última tabla tendríamos el código del empleado, el código del departamento y los años. Y así vemos que los separamos para que sea más óptimo. Y con esto estaríamos llegando a cumplir la segunda forma normal. Bien, ahora hablemos sobre la tercera forma normal.
para aplicar la tercera forma normal, debemos aplicar la segunda forma normal. Debemos evitar la dependencia transitiva. ¿Pero qué es la dependencia transitiva? Si por ejemplo yo tengo X que depende de Y y depende de Z, entonces se puede decir que X depende transitivamente de Z. Esa sería una dependencia transitiva y eso es lo que deberíamos evitar. Entonces, si tenemos una tabla con el código de alumno, el nombre, el curso y su aula, en donde podemos ver que el nombre depende del código del alumno, el curso depende del código del alumno, pero el aula no depende del código del alumno, sino el aula depende del curso. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de cómo aplicaríamos la tercera forma normal? Sería creando dos nuevas tablas, donde en la primera tabla tendríamos el curso y el aula, y en esta otra tabla tendríamos el código, el nombre y el curso, donde estaría en el código 1 con el nombre de José y el curso que es informática, y con eso llegaríamos a estar cumpliendo la tercera forma. Bien, como conclusión, la normalización de una base de datos es el proceso de simplificación de los datos, y que tiene varios objetivos para normalizar la base de datos. Algunos de sus objetivos son evitar la redundancia de datos, o sea que debemos evitar que la información se repita. Utilizar el menor espacio posible. Esto quiere decir que debemos ocupar el menor espacio en el disco, porque estamos hablando de una base de datos, algo que es muy grande y que tiene que estar bien organizada para que no ocupe mucho espacio. Bueno, las recomendaciones que puedo darles es que la normalización de base de datos siempre depende de cada caso, pero como norma general lo más recomendable es que sí se tiene que aplicar las formas normales. Tienes que llegar a hacerlo para así tener una buena optimización de tu base de datos. Y eso llegarían a ser las 3 formas normales que quería explicarles en este corto video. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Y pues me despido de ustedes y gracias a todos. Y no olviden dejar su like, me ayudaría mucho, en serio. Gracias.